buenas noches, bienvenidos a los jueves de crianza. Mi nombre es Teresa Maye Sánchez y hoy vamos a tocar un tema que a todos les va a interesar. Algo que siempre lo comento y pongo en mis historias, el homeschooling, el homeschooling. Yo amo el aprendizaje autónomo, términos pues que al final dicen ¿qué es eso? ¿Por qué? No entiendo. Bueno, así es que hoy, en nuestro jueves de crianza, como todos ya saben, tenemos un espacio donde yo les voy a compartir información de una forma de cómo podríamos nosotros acompañarlas a nuestros hijos en la educación. Vamos a tener también entrevistas, momentos pues en que tenemos el Zoom. Recuerden, el segundo jueves de cada mes, nuestra reunión, nuestro Zoom, donde nos reunimos todas las mamás de la comunidad de Hijos Felices de un Zoom privado. Entonces recordemos que este jueves, por ejemplo, este jueves 11 es nuestra reunión gratuita, libre, de todas las mamitas de la comunidad. Ahí está, listo, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tinia? ¿Sí? ¿Te escuchas? ¿Todo bien? Sí, ahora sí, hola, ¿cómo Ah, ya. estás? ¿Qué tal? A ver, para todos ustedes, ella es Cilia Barrios, ella es la creadora de la página Mi Mejor Clase. A ver, les comento un poquito. Cilia Barrios es abogada, es mamá educadora homeschooler desde el 2015, asesora para familias que desean hacer homeschooling. Ella se ha capacitado en diferentes cursos como docente. Ahora, escuchen esta parte que a mí me pareció súper y dije, wow, o sea que hoy día va a estar un tema muy bueno. ¿Por qué? Mire, ha educado a su hija con opciones de educación presencial, educación a distancia, School, educación con el currículo de la educación básica del MinEdu 2016 y con SEBA. Es autora de Homeschooling en Perú, cómo educar a hijos cuando decides no enviarlos al colegio. Y comparte información gratuita sobre educación desde el website y redes de mimejorclase.com. Wow, yo digo ya, acá está la perfecta, porque no tiene toda la información, lo está viviendo, ella es autora, tienes un libro, y la verdad pues que aquí todas cuando lancé esto, pues dijeron, ya, ese es el momento. Y es más, muchos me han pedido que no pueden verlo. Teresa, ¿lo vas a poner en mi canal? Claro que sí, y también igual queda esto en el IGB. Bueno, Cilia, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hola, Techita? Yo no te estoy escuchando muy bien, te escucho como con interferencia, no sé si soy solamente yo. ¿Tú me escuchas bien? Clarísimo. Si nos ayudas un poco a definir y luego nos cuentas un poquito tu historia, cómo llegas, ¿vale? Claro. Sí, sí, está bien. Yo comencé a hacer homeschooling en el 2015 con mi hija Cristal. Bueno, yo conocí muchísimos aspectos relacionados con la educación en Perú. Tuve la suerte de vivir diferentes experiencias relacionadas con la educación escolar en un mismo colegio con una misma familia, porque tanto yo, mi hermano y diferentes miembros de la familia estuvieron involucrados desde diferentes aspectos con el mismo centro educativo, con el cual nunca tuvimos ningún problema. Es un excelente colegio privado en Perú, pero bueno, no es homeschooling. Al hacer homeschool puedes personalizar muchísimo la educación, puedes tener realmente cosas muy a tu medida, y eso fue lo que tuvimos para nuestra hija. Con Krista Ujú. le hacemos homeschool desde que ella estaba en tercer grado de primaria. Comenzamos en el 2015, es decir, que primero la hemos tenido en centros presenciales, en nido, en colegio. De hecho, yo era la mamá workaholic, que mientras más horas de clase, talleres y todo pudiera tener para mi hija era mejor, porque yo tenía que cumplir un horario demandante en un estudio de abogados. Y a pesar de que durante un tiempo me permitieron hacer un horario atípico que a mí me iba perfecto, yo entraba a trabajar a las 7, salía de trabajar a las 3, me volvía a conectar a las 8, bueno, a las 3, 4 más o menos que me retiraba, me volvía a conectar en línea a las 8, y desde esa hora estaba trabajando conectada hasta la 1 de la mañana, en que ya me cortaba la jornada laboral, y desde ahí era hasta el día siguiente. Entonces, ese horario típico me convenía a mí para poder pasar las horas que necesitaba mientras iba a recoger a mi hija del nido y todo. Pero yo hago ya homeschooling con ella, y cuando comenzamos el homeschool le puse un nombre. O sea, es algo
que veía que hacían muchas familias en otros países de ponle un nombre a tu homeschooling, así que mi mejor clase es la escuela en casa, para mí, o sea, es mi escuela en casa, es la escuela en casa que yo hago con mi hija en casa. Así que nada, así es como nosotros comenzamos. Yo le puse el nombre, tiene la página web y claro, ya ahí comparto bastante información relacionada con lo que es el homeschool. En el canal de YouTube de Mi Mejor Clase, que está enlazado desde la página web de mimejorclase.com, ahí comparto un poquito más de cosas, ya temas legales, de algunas normas que pueden servir no solo a homeschoolers, sino también a familias escolares. Y nada, en Instagram es la red que muevo más, donde comparto más información, fotos y cosas de los que hago. No la actualizo todos los días porque depende mucho del tiempo que tenga. Claro. Y ahorita estoy con una consultoría con el Consejo Nacional de Educación que me tiene bien, bien absorbida, entonces estoy posteando mucho menos, pero igual es en la que comparto un poquito más de las actividades que hacemos con Ahí, Crystal en casa. ahí podemos saber quién es Ciña también y quién es Cristal. Bueno, entonces mi mejor clase nace un poco en el tiempo en que tú decides hacer homeschool. Pero ahora vamos un poco para poder llegar a muchos. ¿Qué es homeschool? ¿Qué es homeschooling? Porque el título habíamos puesto ahí, ¿qué es homeschooling y homeschooling? Porque claro, Mm. nosotros hablamos de homeschooling, pero también las personas que son homeschooling son homeschooling. Pero bueno, antes de hablar de esos términos, ¿nos podrías definir, por favor, homeschooling y homeschooling? Sí, dos son como que parte de un grupo grande, pero digamos que el homeschooling, hacer homeschooling o escuela en casa, es la forma un poquito más estructurada. Al hacer homeschool tienes algunos parámetros, o sea, si vamos a estrictamente al que es homeschool, tienes algunos parámetros, alguna estructura. Hay personas que en efecto replican la escuelita en casa, o sea, hacen una escuela dentro de la casa, llevan muchos del formato escolar, incluyendo horas de clase, cortes para recreos, sesiones de clase estructuradas, mientras que el unschool es más bien una educación libre en la cual la currícula no la define un tercero ajeno a la familia, sino que la currícula se define en atención directamente a los intereses del estudiante. Es como que el mismo estudiante es quien pone la currícula que va a estudiar el mismo. O sea, no es que le digas ya, dime cuál es tu currícula, sino que en función de sus intereses, los padres, guías educativos o educadores que se va a tener en la escuela en casa están atentos a esos intereses y en función de esos intereses plantean cuáles son los temas educativos que se van a tratar. Entonces, Perfecto. el unschool es como que algo más libre. Y dime, mira, acá tomé algunas unas preguntas porque esto es poco usual, ¿no? Y como yo sé, en el homeschooling, si bien es cierto, yo me estoy guiando de, es más estructurado, me estoy guiando de una currícula de un colegio, yo sé en qué grado estoy. Pero en el homeschooling, ¿puedo yo saber en qué grado estoy? O sea, ¿cómo yo sé en qué grado estoy? Depende, realmente depende de la familia, porque los grados más están relacionados con la certificación que vaya a seguir la familia, o en el caso de una familia que desea hacer una educación bien estructurada, los van a tener allí, o sea, van a poder hacer un seguimiento de grados. Yo puedo estar haciendo School, pero si a la par que yo hago mi School estoy certificando de alguna forma los estudios de mis hijos, entonces, gracias a esa certificación que yo voy haciendo, puedo tener el reporteo, el registro, el seguimiento, digamos, al grado en el cual están. Eso realmente depende un poquito más de la familia. Ya, O sea, entonces podemos decir que el homeschooling, yo puedo seguir un grado, seguir una estructura, seguir una currícula del colegio. El homeschooling no hay, es de acuerdo al interés, pero también, si yo deseo, puedo certificar o no certificar a mi niño. O sí, sea, para la familia saber. realmente se puede personalizar mucho, la familia puede personalizar mucho cómo es que desea hacer la educación en casa y cómo la va a acompañar. Entonces, pueden haber algunas familias que estén haciendo School a las cuales tú les preguntes en qué grado están y si lo están haciendo realmente muy libre, incluyendo que no certifiquen, entonces no van a tener idea. O sea, a mí me han preguntado, una familia homeschooler en la primera salida con mi hija de frente me preguntaban, ¿y en qué grado está? Yo decía, wow, o sea, es un poco duro que a un homeschooler lo primero que le preguntan sea en qué grado está, porque no, yo sé en qué grado está mi hija, pero no es lo que tengo, como que dicen, en top of my head. No, no es lo primero que tengo, no es lo primero que voy a Claro. decir. Tengo que No pensar es un tu poco para carta de acordarme, ver en qué presentación. grado está, porque sí, porque no es como
Es que depende. No todas las familias hacemos el homeschool. Entonces, hay algunas para las cuales sí un año calendario coincide con un grado académico, pero para otras, como en el caso de nuestra familia, un año académico, un año calendario no coincide con un grado académico. Las promociones se dan en diferentes momentos, lo que le llaman el periodo promocional, o sea, el momento en el que cambias de un grado a otro, no necesariamente coincide con diciembre, cierre del año escolar. O sea, eso es algo, Claro. varía de familia a familia realmente. Claro, poco a poco como que vamos entendiendo esto. Mira, si bien es cierto, esta información no es solamente para Perú, ojo que Sina Barrios es de Perú, ella es abogada y ve todo el tema de homeschool, el tema de certificación, el tema de todos los temas legal con Cintia Barrios, así que cualquier cosa con ella. Pero si bien es cierto, esta información es a nivel internacional y sé que tú también tienes esta información porque de alguna manera te guías, ves, te informas. Cuéntanos un poquito de cómo nace o cómo tú ves aquí este desarrollo, yo diría, esta opción, no sé si, a ver, no quisiera decirlo moda, sino porque es ahora con la pandemia que aquí en Perú, de alguna manera, o en otros países latinos, ¿cómo tú ves esto, la diferencia de otros países y lo que es acá? O sea, ¿cómo es el homeschool allá y cómo están haciendo este homeschool acá? Porque a mí me gustó un post cuando tú mencionaste, las clases virtuales no es homeschool, ojo, o sea, llamabas como como una atención, ¿no? Hay muchas mamás que Es están que diciendo, ya hago homeschool. Entonces, un poco a ver como para ir entendiendo qué cosa es realmente homeschool aquí, de lo que están viviendo ahora con pandemia, y un poco de lo que es realmente, porque eso ya lo vienen desarrollando otros países. sí, tú me vas a disculpar, Techita, si en algún momento sientes que yo te estoy respondiendo algo que no es precisamente lo que me has preguntado, por favor, vuélvemelo a decir, porque la verdad es que yo sí te estoy escuchando entrecortado todo, pero creo, el tema es que en Perú el homeschooling no está regulado, o sea, una persona que se ponga a buscar la regulación del homeschool o la ley que explica qué se hace al hacer la educación en casa, si la busca en Perú no la va a encontrar, porque el tema del homeschooling en Perú no está regulado de manera expresa, o sea, no hay una norma que te diga exactamente, educar en casa es así, el procedimiento se sigue de tal forma. Entonces, que las Ujú. familias que hacemos homeschooling en Perú vayamos construyendo sobre la marcha lo que es nuestro homeschool. Y realmente, a pesar de que yo sí conozco algunas familias que hacen homeschool en segunda generación, la verdad es que el homeschooling no ha avanzado tanto en Perú como en otros países. Ahora, por supuesto, por pandemia sí, ya por pandemia estamos en una situación atípica a nivel mundial. Sin embargo, en otros países donde sí está regulado y permitido desde hace muchísimo tiempo el homeschooling, ya ahí funciona diferente, o sea, ya ahí sí puedes hablar de categorías, tienen incluso salidas. Tú misma comentaste al inicio de este live respecto de las tribus o comunidades homeschoolers. Sí, en efecto, yo estoy en una justo en la misma que estás. Tú no es la única que existe, estamos en la que formó en su momento Vicky Rengifo y la administramos ahora Katy Pérez y yo. Esa es en la que tú estás. Pero también hay otras, hay comunidades homeschoolers de familias eh, que se juntan en función de sus intereses religiosos. Hay homeschool cristiano en Perú, hay homeschool en Perú que es manejado también por familias cristianas, pero lo manejan para todas las religiones. Hay otro también que tienen un grupo en Facebook que es lo están modificando ahora para que sea, me parece, de Santos de los Últimos Días o sí, me parece que es este. O sea, las familias se agrupan según los intereses que tienen, pero hay bastantes comunidades. Aún así, no llega a ser tan fuerte la actividad de comunidades de familias educadoras como en otros países, donde ya están súper organizados, tienen actividades cooperativas, se turnan las clases y todo. Por aquí todavía los que somos realmente homeschoolers, que lo venimos haciendo desde antes de pandemia, somos todavía chiquitos. O sea, somos una comunidad chiquita a nivel nacional, así como que lanzando un número muy grande aproximando, no creo que pasemos para nada de 1000 familias. Ahora, por pandemia, eso sí ha estallado muchísimo más, o sea, está casi en el rango de 300.000 familias, 300.000 estudiantes que han abandonado las clases de Zoom.
pero no necesariamente los Claro. desertores escolares de pandemia se van a convertir en homeschoolers. Así que creo que justo conversaba hace, hace una semana con unas estudiantes de la Universidad Católica San Pablo en Arequipa. Dos son las segundas que están haciendo una tesis sobre homeschool. Tengo la suerte de conocerlas, es lo máximo. Está muy interesante, están comenzando a plasmar cuál va a ser su lineamiento de investigación. Ellas señalaban justamente que quieren hacer investigación, pero el reto que tienen ellas es que lo están haciendo ahorita en pandemia. Y ahorita en pandemia tienes como que coexisten al mismo tiempo dos grupos grandes. Quienes hacen homeschool por la convicción del homeschool en sí, porque lo han visto como la opción que quieren para sus hijos, y otro grupo que también es muy grande y muy válido que quieran hacer el homeschool, pero que lo están haciendo por un contexto de pandemia, teniendo muy presente cuestiones como la logística escolar durante pandemia, que comenzó siendo algo muy complicado, y también por temas de salud. Entonces, Claro. eso hace que hayan algunas motivaciones que son muy válidas, pero que no necesariamente coinciden con las motivaciones y con la logística que tiene una familia que se ha planteado hacer homeschooling desde antes de pandemia. Ujú, Entonces, ujú, exacto. yo creo que al menos en el grupo de familias que han comenzado a hacer homeschool ahora por pandemia, estamos muy parecidos como se está llevando en otros países, porque es más o menos un desastre que motivó a que las familias se alejaran de las sesiones virtuales de clase. Y en esa motivación están muy unidas muchas familias a nivel mundial. Pero respecto de las familias que hacíamos homeschool antes de pandemia, en algún momento, incluso en una salida, una mamá que venía a Estados Unidos nos comentó a un grupo y nos dijo, ustedes, así las cosas y las actividades que están haciendo, lucen mucho como las hacían en Estados Unidos hace unas 3 décadas. O sea, más o menos así es como lucíamos Estamos, nosotros. Así que nos decía, van por buen camino, sigan así, o sea, haciendo las actividades, coordinando claro. las salidas, o sea, tú has estado en una nada más Sí, el sí, fin de sí. semana. O sea, esas pequeñas salidas chiquitas son las que se van haciendo y poco a poco se van organizando más. Pero Bueno. como que la pandemia nos cogió desprevenidos. Vamos a ver ahora cómo se va retomando Pero todo. bueno, no todo es por algo, ¿no? Porque al final también es una forma de tomar conciencia y despertar a muchas mamás y de cuestionarse sobre el sistema educativo que estamos viviendo, ¿no? O sea, eso también viéndolo por el lado bueno. Y lo que tú decías de Sí, estos grupos que están haciendo ahora, y para mí, pues para mí es una bendición de haber llegado a ti, Cinia. Yo recuerdo que el dato me pasó Jenny Castañeda, ella es mi mentora, pues ella hace homeschooling en Colombia y cuando yo le decía, yo también deseo hacer y no conoces a alguien en Perú, y me dio inmediatamente, me dijo, acá, mi mejor clase, ella. Recuerdo clarito que me comuniqué contigo, hablamos, bueno, yo creo que soy de la generación que ingresó con pandemia, porque yo ingresé en el 2020. Pero en fin, lo que tú dices, mm, que estamos por buen camino, pues teniendo un poco tu liderazgo y de la forma y de la filosofía que ustedes tienen con Katy Pérez, pues estamos bien, ¿no? Vamos bien, vamos, como dices tú, vamos por buen camino y esto es bueno. Lo que sí, sí, aquí hay una mira, estoy viendo que he puesto acá una pregunta relacionada con en dónde certificar. Una seguidora tuya que se certificada, llama Fiorella, exacto, Fiorella. Sí, Fiorella sí, Richie. dice una. Ajá, eso lo tengo anotado. Y también tengo acá un último, es un comentario, dice, se congela la conversación. Por favor, yo no sé si es con Gaby, yo te escucho muy bien, o sea, yo te estoy escuchando muy bien. Si bien es cierto, la imagen se te ve entrecortada, pero el audio no. Entonces yo por eso estamos continuando. Por favor, si me dice si vamos todo bien o volvemos a ingresar. Pero igual, contestemos esto de la certificación. Sí, yo encantada que me hagan preguntas legales. Justo estaba conversando ahora con una mamá y le decía, oye, si quieres que conversemos más largo en temas legales, conéctate al live de Techita y por ahí te respondo más largo. Eh, el tema de la certificación es un poquito complejo y con esto tengo algunas personas que a veces se molestan conmigo porque me dicen, no, ok, yo quiero que usted me diga así, tipo en 5 palabras, respóndeme cómo certifico. Y yo digo, sabes, es muy difícil para mí responder porque me están haciendo una pregunta corta, chiquita, directa, y creen que se las puedo responder de una forma también corta, chiquita y directa. Pero es como si alguien por fuera de una habitación me preguntara y me dijera, por favor, dime qué tienes en tu mesa de noche. Pero yo desde dentro de la habitación
Para poderles decir eso, primero les tengo que explicar que o no tengo mesa de noche, o que tengo 5 mesas de noche distintas y en cada una de ellas tengo diferentes cosas. Entonces, en Perú existen varias formas para que los estudiantes en edad escolar reciban educación. No todas ellas están disponibles para los homeschoolers. De hecho, yo en el libro que tengo, Cómo ser homeschool en Perú, que tú lo comentaste, menciono algunas de ellas que son las que están disponibles para hacer homeschooling en Perú. Sin embargo, formas de recibir educación son más de 13 las que existen en Perú. Y lo curioso es que frente a esas, todas las personas solamente conocen una, la educación básica regular. La educación básica regular, el sistema escolar, es solo una de las formas que el Estado peruano tiene para reconocer educación o estudios que se hayan hecho en nivel escolar. Entonces, Ujú. ¿cómo certificar? Depende de qué es lo que esté buscando la familia. Hay algunas opciones que tienen como que filtros por edad o por condición o por localización geográfica o por necesidades de los estudiantes. Hay, por ejemplo, una opción que se llaman los CEJO, que es el Servicio Educativo Hospitalario, que está disponible desde el 2017, por el cual si tienes un estudiante hospitalizado que no puede asistir a clases presenciales en un centro educativo, pero que sin embargo en el hospital donde está cuentan con un apoyo con un apoyo pedagógico, Ujú, ujú. ese apoyo pedagógico suple las clases escolares, le brinda el acompañamiento educativo al estudiante y por mucho que el estudiante pase, porque lamentablemente hay casos en los cuales llevan un periodo de Claro. hospitalización bien largo, el estudiante no pierde meses, no pierde años escolares, porque todas las clases que se hacen dentro del hospital cuentan como avance. Y de hecho ese tema lo conozco directamente porque yo estuve un año como voluntaria en una ONG que se llama Aprendo Contigo, que lo que hace es Mm. brindar un acompañamiento pedagógico y de entretenimiento a los estudiantes. Entonces teníamos que hacer clase, era a mí me parecía divertidísimo porque nos daban las clases, llegábamos y era como si fuéramos un grupo de profesoras voluntarias, que no éramos necesariamente docentes, nos decían, listo, el tema de la clase es este, o a veces nos lo mandaban la noche anterior, y teníamos tipo 15 minutos para seleccionar qué materiales íbamos a coger, qué libros íbamos a coger, qué juegos íbamos a coger, y partíamos cada una con nuestro carrito como carrito de compras lleno de juguetes, lleno de materiales, al aula que nos habían asignado para hacer que todos los estudiantes hospitalizados y en sus camillas trabajaran con ese tema del día, o sea, para que se incorporaran, hicieran parte de sus hojas, las fichas que tenían que hacer, para que ver si es que dominaban el tema, si es que había que reforzarles algo, y todo eso es Ujú. solo una modalidad que está reconocida en Perú desde el 2017, como te digo, y la han reglamentado recién hace poquito, justo antes, no, el 2020 recién salió el reglamento del CEJO, pero eso supone que haya una coordinación entre el departamento pedagógico que existe desde dentro del hospital con la UGEL de la jurisdicción del hospital y que la familia haga el trabajo de recoger esta constancia que le dan desde el servicio educativo hospitalario dentro del hospital y que lo lleve al colegio. Y en caso que el colegio tenga cualquier duda, lo tiene que simplemente verificar con la UGEL. Entonces, esto es solo una modalidad. Entonces, si tú me dijeras, ¿cómo certifican? Bueno, si estuvieras en la opción del CEJO, primero la familia Claro, tiene que dar su consentimiento, que el estudiante participe. O sea, hay como que es varios todo un trámite. detallitos. Hay, hay otras opciones que no requieren nada. Hay una opción que no requiere que actives nada al inicio de tomar esta opción. Yo le llamo una modalidad más educativa, pero hay algunas personas que me dicen, no, no es una modalidad. Realmente porque no te están brindando nada del Estado, no te dan nada, tú estás completamente por libre y lo único que tienes es que al momento de retornar Ujú, tienes una ujú. evaluación para el estudiante. Y hay varias cosas, porque por ejemplo en esta que te estoy comentando, que es la convalidación de estudios independientes, las normas en Perú dicen que es una opción gratuita. Sin embargo, cuando acudes a una UGEL te encuentras con que tiene un costo de más de 300 soles por la evaluación y que a tu estudiante le van a tomar un examen. Entonces, eh, depende de qué es lo que quieras, qué es lo que estés buscando, Claro, cuál pero sea yo tu creo que un futuro, cómo poco puedes certificar. yo creo que tal vez es un poco lo común, ¿no? Que estoy ahorita tomando conciencia sobre el sistema educativo, o sea, no tengo ningún problema, mi hijo no está trabajando, no estoy en las afueras, no estoy en el hospital, o sea, es un poco de lo común. Simplemente vayamos un poco, yo creo que por la mayoría, al menos por la comunidad que manejo, es tomando conciencia
sobre que el sistema educativo no me parece del todo viable para que mi hijo pueda educarse, aprender. Tomando en cuenta eso, ¿no? O Eh, sea, simplemente lo quiero aplicar a hacer homeschool, lo más común. Comentaste la opción, un centro educativo, o sea, apoyarte en un centro educativo. Eso Ajá, mencionaste, ¿cierto? sí, Ya, esa opción, que justamente es la que toma la mayoría de familias homeschoolers, es la única opción de todas las que te permite el Estado peruano, que es ¿es la qué? ilegal. Esa es ilegal. Esa, Ese es, esa podría ser que le caiga una multaza al colegio y que hasta lo cierren. Esa es la única opción ilegal y tenemos la suerte en Perú que la multa no sea para las familias. En Francia la multa y hasta riesgo de cárcel es para las familias, no para el ya, colegio. eso En no Perú, es legal, me refieres a que pueden hacer homeschool en un colegio, certificándose en un colegio y haciendo, y eh, llevando los estudios no, en casa, ¿no? el tema es que ahí depende de qué colegio sea. Porque si es un colegio y sí, o sea, sé de cuál me estás hablando, son los que las familias homeschoolers llamamos los colegios amigos, y es la que toma la mayoría de familias que hacen homeschool en Perú. La cuestión es que esa opción de todas no es legal porque ahí se incumplió una cosa que es muy chiquita, ¿ok? Muy chiquita, pero es un incumplimiento y es que los colegios presenciales o los colegios de educación básica regular están obligados, según su licencia, su autorización desde el Ministerio de Educación, están obligados a, entre otras cosas, supervisar la asistencia de los estudiantes. Sin embargo, cuando un colegio llega a un acuerdo con una familia para permitirle que el estudiante no asista a clases, ya sea que no asista a las aulas o que no asista a las sesiones de Zoom, no estoy hablando aquí de las adaptaciones de ambiente que se permite a algunos estudiantes en función de sus necesidades educativas especiales, sino que realmente les permitan al 100% que el estudiante no asista, o sea, está súper entendido que es una familia homeschooler, que Ajá, nunca va ajá, a poner un pie en el aula, que nunca va a aprender el Zoom. En ese ok. caso, el colegio está incumpliendo con la obligación de declarar realmente la asistencia del estudiante. Y eso sobre todo es mucho más notorio ahora porque desde fines de 2020 el Ministerio de Educación implementó lo que es el alerta escuela. El alerta escuela es un reporte que vota la información mes a mes de cuáles son los estudiantes que no están asistiendo a clase. Ahora, un homeschooler nunca jamás va a asistir a clase. Y yo sé que en esto yo estoy aquí hablándote estas cosas y si ahorita tuviera adelante un director de colegio que tiene el acuerdo con una familia homeschooler, y la familia homeschooler se reirían en mi cara los dos diciéndome, ay, por favor, nunca jamás nadie, no va a pasar nada, no hay ningún problema, cero riesgo. Y está bien, o sea, está bueno porque es la opción, como te digo, que toma la mayoría de familias que hacen homeschooling en Perú. Es la opción con la que cuando yo empecé el homeschool me encontré que era la que tomaba la mayor cantidad de familias. Aún ahora sigue siendo la opción que toma la mayor cantidad de familias, pero yo como abogada al menos siento que sí, por supuesto, yo te puedo dar toda la información respecto a los colegios amigos, qué es lo que son, qué tipo de acuerdos puedes tener con ellos, qué consejos te puedo dar dentro de ese marco de cuáles son algunas situaciones en las cuales te puede convenir, sí, trabajar con un colegio amigo, pero igual como abogada tengo que decir que es la única de todas las opciones que no es 100% legal. No, no lo es, porque no Claro, están reportando adecuadamente la asistencia. Pero, bueno. ¿por qué las Ujú. familias toman esa en lugar de otras? Porque las otras no son muy conocidas. No son muy conocidas, no todo el mundo las maneja. De hecho, ha tenido que haber una avalancha de migración venezolana para que los propios funcionarios en la SUGEL manejen un poco más lo que es la opción de examen de ubicación o el reconocimiento de estudios independientes. Ujú. Pero después no se conocen mucho, entonces hay una especie de círculo vicioso entre que las familias no Claro, conocen mucho una opción, que los funcionarios no las informan, entonces queda, claro. queda allí. Bueno, sí, para todos estoy con Silvia Barrios de Mi Mejor Clase, aquí hablando sobre qué es el homeschooling y el homeschooling. Bueno, habíamos visto ya que el homeschooling es poco más estructurado, el homeschooling no, no hay una estructura, seguía pues todos los intereses, desde el interés del niño, ¿no? De tu experiencia haciendo homeschool, para empezar, ¿estás haciendo con tu hija home o schooling? Y cuéntanos un poco esa experiencia que tú tienes, porque sí tengo una mamita que, claro, tiene la edad más o menos de tu hija, creo que tiene 15, ¿cierto? Adolescente. Yo sé que es adolescente por las fotos.
No sé cuántos años tiene, ya nos cuenta. Y cuéntanos un poco esa experiencia si es que una mamá decide hacer este cambio, ¿no? Siempre y cuando la hija está de acuerdo. Claro, sí, siempre es recomendable que, obvio, que los hijos estén de acuerdo. Para eso, si bien es un tema que a las familias homeschoolers no les gusta mucho, no es que no les guste, sino que cuando uno hace homeschool y comienza a hacer el homeschooling, le ve todo lo positivo y a veces uno no está muy preparado para que le cuenten las historias no tan lindas. Pero sí conozco algunos casos de familias que han sido denunciadas en Perú, uno de ellos, porque la familia no, según como yo lo veo, la familia no tenía una muy buena comunicación, de modo que considero que cuando la hija mayor les decía, hoy no estoy muy interesada en seguir haciendo homeschool, decían, ya se le pasa ahorita, no te preocupes, seguimos haciendo homeschool con todos, y la misma hija fue la que hizo que el homeschool se terminara para ella y para todos los hermanos. De modo que sí es muy recomendable y muy bueno que siempre sean los hijos, dependiendo de su edad, así como señalan para temas en juzgados de familia, que a partir de los 8 años ya se tome en cuenta la opinión de los hijos. Si ellos quieren hacer homeschooling, entonces el homeschool va. Si los hijos no quieren hacer homeschool, entonces no va, no puedes obligarlo, no puedes llevarlo a rastras a un tipo de educación que no solamente no es la más popular a nivel mundial, sino que el mismo hijo no la quiere. Mi hija tiene 14 y con ella, como comentaba hace un rato, hemos hecho en casa diferentes opciones educativas, o sea, la hemos tenido en colegio presencial, educación a distancia, educación sin certificación, educación con certificación, educación con la currícula del Ministerio de Educación, actualmente la tengo con un SEBA, pero me considero in school con ella. Pero cuando a mí me preguntan directamente, ¿tú qué haces con tu hija? ¿Cómo lo estás haciendo? Y cuéntanos eso. Sí me gusta dejar en claro que a una persona le pregunten exactamente qué hace con su homeschool. Es como si le preguntaras a alguien qué shampoo está usando. O sea, no necesariamente la opción que tome esa persona para su familia te va a funcionar a ti. Siempre cada contexto familiar es distinto. Es muy importante qué es lo que está haciendo la familia en ese momento, en qué lugar está, cuál es su proyección a futuro, qué planea hacer los años Perfecto. siguientes. Conversé una vez con una familia que estaba muy entusiasmada por hacer estudios fuera y tenían la línea de proyección para que el hijo estudiara en Alemania y estaban contentísimos con la idea del homeschooling y pensaban certificar con una escuela internacional cuya certificación va exclusivamente para homeschoolers. Y lo Ajá. curioso es que de todas las opciones que podían haber tomado, justo esa no les iba a funcionar porque en Alemania no está permitido el homeschool. Entonces, en ese caso era una educación que no fuera tan abiertamente homeschooler, sino que fuéramos una especie de programa de educación a distancia oficial, algo así, en lugar de homeschool. Entonces, realmente depende mucho de cada familia. Yo te podría explicar Claro. como radiografía qué es lo que estoy haciendo, qué hice primero, por qué me moví para un lado, por qué me moví para el otro, pero Ujú. realmente eso no necesariamente va a ayudar a alguna familia que lo está considerando ahora. Lo que Claro. sí puede servir y que sí te puedo comentar es que ayuda mucho estar informado. De hecho, yo me he podido mover por diferentes opciones todo el tiempo teniendo la plena seguridad y plena tranquilidad de que estaba haciendo cero cosas inadecuadas o que tenía el menor nivel de riesgo porque sabía qué estaba haciendo. O sea, Claro. he pasado años incluso sin certificar, hemos pasado años sin certificar a nuestra hija con ningún problema, ningún remordimiento, Ujú. ningún riesgo por ese lado, porque perfectamente está permitido en Perú. O sea, no sé, creo que esa es la ventaja de estar metida en el tema del homeschool y ser abogada y todo, pero es justamente algo que me agrada, o sea, Claro. me agrada cuando me preguntan las cosas legales porque las puedo comentar. El problema es cuando me las preguntan en cualquier momento del día y estoy al mismo tiempo haciendo clase con mi hija y todo. Por eso lo veo como asesoría, pero son asesorías en horario programado, porque que me llamen al mismo rato que estoy sacando algo del horno o que estoy en plena clase, que sí, que vamos a ver cómo sale la explosión de esto por acá y tengo la pregunta, a veces en esos ratos es un poquito complicado. Bueno, eso es lo normal porque al final cuando uno, bueno, de alguna manera uno es
es porque necesitan hacer esa consulta, pues te llaman, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Mm, Igual, también me pasa, pero igual ya les he dicho ya, a partir de las 8 o 9 recién inicia mi hora, porque en el día estoy con los niños también, sí, sí. Pero qué bueno lo que tú sí, con dices, horario. qué bueno, Cintia, lo que tú dices y nos estás aclarando para muchos, es eso de cerrarnos, que cómo es el homeschool. Dime, ya, perfecto, la teoría, los conceptos lo tenemos, pero de ahí, qué sistema, qué modo, qué forma, y aquí la mayoría tal vez peruanos, y ya si es que hay latinos, pues también ver un poco en sus países en el tema legal, pero más que eso es tus necesidades. Bien claro lo está diciendo Pescine y te doy la razón, es que ¿cómo estás tú? ¿Estás viajando? ¿Estás en el campo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué quieres? ¿Certificar lo que? ¿Cuál es tu propósito, tu objetivo? ¿A dónde quieres llegar como familia? ¿Cómo tú te sientes bien educando a tu hija? O sea, de acuerdo a eso, pues vamos a qué es lo que quiere hacer, ¿cierto? Y sí, totalmente de acuerdo, Cinia. Cinia, pues también un poco saber qué pasa, y ya que estás en Perú, y es un poquito para las personas que están aquí, qué pasa si el niño o una persona que ha hecho homeschool, lo que fuese, mira, eso te lo digo porque hay ese tipo de preguntas, es que ¿podrá ser profesional mi hijo? O sea, médico, ingeniero, abogado, tendrá esa opción? ¿Cómo así? A ver, un poquito respondiendo aquí a una mamá que me dijo que podrá ir a la universidad mi hijo, ¿no? Bueno, sí, Sí, una claro, carrera. sí, sí lo puedes hacer. De hecho, en Perú, como comenté en algún momento, hay varias formas con las que, como puedes certificar la educación en el nivel escolar. Algo que a mí me da pena es que todas las opciones que hay, todas las modalidades educativas que hay para certificar estudios, me da pena que no estén disponibles por igual a nivel nacional. Hay algunas modalidades de educación rural que son buenísimas, que tienen una combinación de internado con educación vivencial y trabajo directamente en proyectos productivos que hacen que el estudiante pueda enlazar de forma alucinantemente buena con lo que va a hacer después de egresar del colegio. Pero lamentablemente esas opciones no están disponibles en todo el territorio nacional. De hecho, una mamá me preguntaba si es que ella podía hacer homeschool, pero ella me comentaba, pero temo que esté solo disponible en ciudad y no en zona rural. Y yo le decía, no, al contrario, en zona rural tienes opciones buenísimas que te pueden ayudar con modalidades que no te requieren que el estudiante vaya a clase todo el tiempo. Pero respecto de obtener un certificado para ir a la universidad, sí, por supuesto que puedes. Siempre, o sea, justamente con eso que mencionaron hace rato de cómo certificar, y de la forma en que hagas la certificación de estudios, es que ya teniendo ese certificado vas a poder acceder luego a una universidad. Y de hecho en las universidades no es que solamente te pidan un certificado de estudios de educación básica regular. Hay un montón de distintos de certificados que puedes presentar a una universidad para poder presentarte. Y de hecho ahí lo más sencillo es verificar la información relacionada con admisiones en la universidad. Pero sí, sí, es muy posible hacerlo, es muy sencillo, no, o sea, no hay riesgo. Respira. ¿Cuál sí es el riesgo? El riesgo es que la familia comience a hacer homeschool demasiado confiada, por ejemplo, ¿a qué me refiero? A decir, oh, sí, claro, yo estuve en un live de Techita y Z y escuché que decían que sí puedo hacerlo, entonces sí puedo hacerlo, no me preocupo. Y al no preocuparse, no averiguan y no hacen los temas administrativos que se requieren para que obtenga el certificado. O peor aún, dicen, oh, ya me enteré que ahora existe una constancia de logros y que es gratis y que la puedo descargar en línea. Entonces no me preocupo para nada, en cualquier momento que yo quiera voy a descargar la constancia de logros. Pero la constancia de logros no te va a llover gratis, no es que, o sea, es gratuita, por supuesto, pero es que no es que te llueva automático. Primero tienes que hacer todo el tema de registro, tienes que verificar que tu hijo esté inscrito en algún colegio o que tenga un respaldo para que te puedan emitir esos certificados. O sea, hay que tener un poquito de, ser un poco proactivos en cuestión de la logística y la administración. Hacer homeschool es como si los padres se convirtieran en los directores de un colegio chiquito para un solo estudiante, más o menos así. Entonces sí hay responsabilidades administrativas que la familia tiene que tener,
la libertad, genial libertad, estupenda libertad que se tiene a nivel educativo es para los hijos. No necesariamente es una super libertad para los padres. Tampoco significa que debas irte al lado súper más estructurado y complejo en el cual tienes un montón de responsabilidades para guiar el proceso educativo de tus hijos de forma directa, porque también lo puedes llevar de un poquito más relajado, pero no te Ujú. puedes relajar tanto, sino que tienes que estar bien alineado con cuáles son tus propios objetivos. Por eso es muy difícil generalizar con el homeschool. Yo no te puedo decir que la exigencia y las obligaciones van a ser las mismas para todas las familias, porque podemos estar hablando por un lado, y de hecho esta semana conversaba con una familia que me decían que tienen en la mira el colegio de Elon Musk para que estudien sus hijos en el extranjero. Eso es muy diferente de una familia que me pueda decir, no, sabes que acá tenemos en la vena el arte, vamos a ser full artistas y nos vamos a quedar en Perú, así que, y no me interesa para nada la certificación. Entonces, es muy distinto cómo va a llevar un homeschool una familia que sabe que quiere hacerlo todo por libre, sin certificar, versus una familia que quiere un poco más y el bachillerato internacional certificado desde su casa. Entonces, son escenarios muy, muy diferentes. Y a cada una de estas familias se le desbloquean o le interesan opciones distintas. Entonces, Claro. como que lo más difícil es generalizar para todos por igual. Sí, sí, clarísimo, perfecto. Yo creo que ahora estamos despejando muchas dudas, ¿ah? Porque desde tu punto de vista, más que el aprendizaje como un juego, el aprendizaje libre, la atención del niño, ya, perfecto. Eso ya en un momento lo hablamos, esto lo ve bastante con Katy Pérez. Tuvimos ya una entrevista así como tú, con Katy, nos habló. Ahora estamos con Cinia, ella es abogada, pues ella ya nos está viendo por el otro lado. Y qué bonito lo que tú estás diciendo, es como que somos los directores de un No, colegio y Katy, que el alumno es mi no, hijo. yo estoy segura. Yo estoy segura que ahorita Katy no nos está mirando, seguro que después va a ver la grabación. No nos está mirando porque en este instante Katy y yo tenemos un taller, sino que yo me he escapado una hora y ahorita vuelvo Lo porque estamos sé. dando un taller de acompañamiento de un mes para mamás homeschoolers que está muy cool. Así que hago mi Sí, cherry, suelto mi sí, cherry es note. más, no, no, está bien, perfecto, sí, ya más bien coméntanos, es más, yo este taller, claro, yo no sé si es que hay la opción de algunas mamás y si les interesa pueden entrar y tal vez esta clase de hoy lo podrían verlo por Zoom, no, no sé, coméntanos de este taller. Sí, claro. Yo me imagino, sí, yo me imagino igual o sea, que esta sesión live les está sirviendo a las personas que querían conocer un poquito más de los temas iniciales del homeschooling. Con Katy hemos tenido un taller que lo dictábamos primero por WhatsApp, después lo cambiamos a taller online y ahí hicieran todos los temas relacionados con el homeschooling, juego, workboxes, iniciación del homeschool, procedimientos, legalidad, todo eso. Ese taller lo hemos descontinuado, llegó nada más hasta septiembre, porque han cambiado tanto las normas durante pandemia que realmente lo hemos querido modificar. Ya no va a estar disponible, ya no lo está. El taller que estamos dando ahora es un taller en vivo para familias, para madres que estén haciendo homeschool y quieran algún acompañamiento. Y ya pronto a fin de año vamos a tener, o voy a tener en la página de mi mejor clase disponible un taller de legalidad exclusivo sobre el homeschooling y algo más de información gratuita sobre homeschool, datos generales, porque a veces, como tú Sí, misma dijiste al inicio de este live, hay muchas cosas a veces entre qué cosa es homeschool, unschool, incluso el word schooling, ¿te acuerdas que me estabas comentando que sí, querías que habláramos sí, también? sí, también la Que mamá me dijo eso. hay tantas cosas, hay tantos detallitos que a veces se pierden, pero esa información, por ejemplo, la voy a tener después en mi mejor clase como un mini taller gratuito para que lleven las personas que deseen enterarse más lo que es el Genial, homeschool y ya si perfecto, luego de eso quieren un poco más de información detallada, ya eso van a ser talleres chiquitos pagantes. Eso va a estar como que un poco más excelente. organizado, porque a veces hay mucha de información. Sí. Claro, y lo que tú dices es un poco viendo el propósito de la familia, lo que quiere, cómo quiere vivir, pues dependerá de eso, ¿no? Y contigo, yo creo que las consultas ya van a ser un poco más personalizadas, pero yo creo que aquí nos has dado el panorama, nos has dicho ya un poco, algunos ya no tienen una visión general de lo que es, y bueno, Sí. de verdad, sí, ya estamos un poco a casi 5 minutos para terminar el live.
pues agradecerte y bueno, saber que el taller igual por inbox te pueden escribir las personas que están interesadas en este taller que estás llevando, ¿puede ser? ¿Sí? ¿O ya no hay tiempo? Sí, yo creo que sí. Sí, claro, yo encantada. Cualquier cosa que necesiten pueden buscarme. La cuenta que tengo en Instagram es mi mejor clase o pueden chequear en mimejorclase.com. Ahí están los datos de contacto y todo. Me Ya, pueden desde la misma mimejorclase.com está enlazado para WhatsApp. Siempre es más fácil que me escriban por WhatsApp. No siempre respondo en el momento porque a veces estoy en reunión, en sesión con alguien o estoy en clase con mi hija. qué lindo. Pero apenas tengo tiempo disponible respondo. Y mil gracias, Techita. Yo acá fugo para regresarme al otro taller, pero mil gracias por la Listo, invitación, en verdad. muy bien. Muy bien, Sí, me le saludos a dio Katy. mucho. Y muchas gracias, Idas, por tenerte. Pues nada, pues ahora me despido. Y nada más para dejarles a todos, a toda la comunidad que está conectada, el jueves que viene tenemos un Zoom privado solamente para la comunidad de Hijos Felices, donde estamos interactuando, viendo un poco de cómo podemos nosotros cooperar, hablar sobre la crianza. Así es que nada, dejar la invitación el jueves 11 en un Zoom privado, nos estamos viendo en los jueves de crianza, 9 de la noche, pues conmigo. Nos vemos, Cinia, nos vemos hasta pronto y ya estamos en cualquier reunión a ver si coincidimos. Gracias, Un abrazo. gracias, chao. Saludos a tu. Chao, chao.